Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por acompañarnos. Un saludo a los que siempre están pendientes a través de Radio Sonora, también a través de las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Si nos quiere escuchar también, luego lo puede hacer a través de Spotify. Ahí quedan los programas para que usted sea parte también de esta comunidad de los ex del fútbol. Vamos a analizar las situaciones de juego. No sé, Manuel, cuáles son las que usted trae para poder ejecutarlas. Sí. Si serían las transiciones, fases de juego o las jugadas en específico. Sí, voy a hablar un poco acerca de principalmente qué fue lo que nuestra selección llegó a hacer, ¿no? Yo creo que eso es básicamente lo que quisiera que nos quedara un poquito más claro de qué es lo que nuestra selección intentó como prioridad. Yo creo que nuestra selección, cuando este fue el dibujo táctico inicial, el 4-2-3-1 o 4-4-1-1. Le pegué. Sí, le pegaste, sos la que Solo más le la ha pegado. pechita, ¿no? Pero el tema es que nuestra selección no pasó tanto tiempo parada así, Sí, no. porque este era nuestro parado en posesión de pelota. Uh-huh. Y nuestra selección ayer priorizó, como ya lo hemos redundado, priorizó la fase defensiva, la fase sin pelota. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Nuestra selección en este momento, cuando perdía la pelota, por lo general lo que hacía era trazaba una línea imaginaria a esta altura, y nuestra selección procuraba retroceder a esa altura su jugador más adelantado. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Si perdíamos la pelota, por lo general lo que vimos de nuestra selección era esto, era retroceder hasta esta zona, y era ahí donde nuestra selección hacía un bloque. Cuando el rival, y lo podemos ver evidente, nuestro último jugador era Jorge Cruz y nuestro delantero más adelantado era Nathan Ordaz, y habían que 25-30 metros entre ambos. Eso a mí me pareció algo muy bueno, es algo que vemos, que por lo general no vemos en nuestra liga, hay que decirlo así. Nuestra liga está acostumbrada a jugar partida, a que los defensores defienden cerca de su arco, los atacantes están muy lejos, y nuestro bloque fue un bloque muy corto y compacto. Cuando hablo de corto y compacto también es que no solamente era corto horizontalmente, sino también era corto verticalmente. Hacia los costados también obligábamos al rival a intentar redondear la pelota o girar el balón y que nos intentara hacer daño por fuera. No nos hacía mucho daño por dentro. Una cuestión también para separar, digamos, no una época de la selección de otra en tan poco tiempo. Tampoco veíamos un bloque tan firme, aún con equipos que nos atacaban, con la antigua disposición que tenía el entrenador anterior. Con la línea de 3 o 5. Sí, se veía un equipo más largo. ¿Sí? Se veía un equipo más largo donde veíamos recorridos más largos. Varias veces, sobre todo en uno de los partidos que se jugó en el Caribe, no recuerdo, pero vimos a jugadores como Cartagena atacar como extremo. Sí. En un momento que él se superponía con Tereso Benítez, que había jugado como lateral alto, que lamentablemente era en la época donde teníamos a Brian Tamacas lesionado, pero veíamos hacerle, sobre todo a Melvin Cartagena, recorridos imposibles, muy largos fuera de la posición, que aparte lo hacían ver a él mal también, porque caía en una posición donde normalmente él tiene que tomar decisiones diferentes a las que toma estando en el centro de la cancha, teniendo a un escudero que sabe cómo se juega, como es Chicho, y no volcado al extremo derecho. Y eso hacía después que Chicho quedara solo en el medio, que los centrales tuvieran que salir muy largo, que los centrales a la hora de tener que ir mucho a cubrir la espalda de los laterales altos también quedaran espacios interiores, donde nosotros veíamos muy frágil a la selección, aún con equipos que no eran tan buenos ni tan poderosos en ataque. Y eso es algo que creo que entre los jugadores, el cuerpo técnico vigente de las selecciones nacionales, más lo que tú decías, ¿no?, la experiencia y el bagaje que tiene el Bolillo Gómez, fue lo primero que detectaron en la selección y decidieron hacer un bloque mucho más compacto. Sí, esto hay que resaltarlo. Era cuando perdíamos la pelota, era la prioridad. Que todos nuestros jugadores, tanto Nathan Ordaz y Darwin Serén, que estaban a la misma altura, Darwin Serén progresaba a la misma altura de Nathan Ordaz para convertirse en un 4-4-2, todos pasábamos
por detrás de la línea de la pelota a una línea imaginaria generada más o menos un poquito atrás de 3/4 de cancha. Nuestra defensa no es que se estiraba hasta nuestra portería, no, achicaba y se hacía un bloque corto difícil de penetrar, y por los costados también hacíamos un acordeón en donde el espacio entre líneas era muy difícil de penetrar. Esto es lo que yo tengo a destacar. Una cuestión más con esto de lo que acaba de dibujar Manuel, que aparte tenemos dos porteros, porque los dos porteros que para mí son indiscutibles, juegue quien juegue, son dos porteros que leen muy bien el tratar de atacar la pelota cuando va detrás o a la espalda de los centrales. Los dos tienen muy buen... el adelantarme y pararme ahí. Exacto, en un momento... No vimos con Dóniga también jugar a Mario González como central, a Tomás Romero casi como central, tratando de circular la pelota en la puerta del área, y eso te hace tener una confianza a la hora de achicar los espacios, que tener dos porteros que no tienen ningún problema en atacar la pelota como un central, y al tener muy buen golpeo de pelota rápidamente pueden despejar el balón de la zona de seguridad. Las comparaciones son malas, lo sabemos muy bien, pero en el trabajo del entrenador anterior había una situación de la que nosotros repetíamos muchísimo, y era la fase defensiva de la selección. ¿Por qué mencionamos esto tan constantemente, de que la prioridad por el profesor Hernán ha sido el trabajo defensivo? Porque se recuerdan en algunas jugadas, en algunas situaciones de partidos anteriores de esa selección, ¿qué es lo que hablábamos? El límite que habría, o los espacios de las zonas defensivas con la volantía, era demasiado grande, y ahora se trabaja en ello. Sí, y era porque principalmente en nuestra línea de tres, que teníamos tres centrales, nuestros laterales volantes saltaban a la presión del lateral rival. Eso hay que recordarlo. Eso era muy bueno. Eso era muy bueno, pero te partía. Sí. Esa es una de las grandes diferencias que hay. Nuestros laterales saltaban a la presión, sí, porque teníamos una línea de tres atrás, pero que eso obligaba a que nuestro equipo no fuera tan compacto, y había mucho espacio entre líneas. Como bien dice Emiliano, dependiendo de lo que querés, eso nos hizo ganar también partidos. Claro. Pero ayer yo lo que estoy haciendo no es decir si esto a mí me parece bueno, pero lo que estoy diciendo es qué se hizo, qué es lo que trabajó nuestra selección, y me parece que el bloque corto y compacto, ese bloque sí definitivamente se ha trabajado muy bien. Ahora, lo que sí creo yo es vamos a... En una cuestión competitiva, ¿no? Siempre saliendo con la experiencia del entrenador. Vos le decías, los partidos se ganan con goles, sí, pero para no perder los partidos o para poder sacar puntos, el primer ítem es que no te hagan goles. Por supuesto. Entonces, él ha trabajado sobre esa parte. Luego, si la pelota del rival avanzaba, nuestra selección retrocedía. Esto nuevamente voy a repetir todo, ¿no? Si la línea en donde se hacía corto, y si la pelota avanzaba, nuestro bloque siempre retrocedía compacto, equidistante entre nuestra línea trasera y nuestra línea delantera del equipo. Priorizó. Luego de eso, a partir de eso podemos ir definiendo varias cosas, ¿no? Yo creo que nuestra selección también en algún momento voy a ir a la pizarra en la cual, a ver, el primer gol, como bien decía Emiliano, era un saque de banda de ellos, Cuando hay un saque de banda a esta altura, a una altura de 3/4 de cancha en campo rival, es una situación de juego presionable. Tú podés leer que es una situación de juego presionable, porque con la mano no te van a hacer llegar la pelota por lo menos la primera jugada proveniente del saque de banda, esa es presionable. Si la segunda jugada queda clara para ellos, entonces volvemos y armamos nuestro bloque compacto, ¿ya? Pero lo que se veía ayer es que en ese saque de banda, por ejemplo, Darwin Seren decide atacar, Santos Ortiz decide tomar, la pelota estaba acá, y Cartagena es quien va a este espacio, ¿no? Nuestra selección apretó ese saque de banda, recupera Melvin Cartagena, juega con Nathan Ordaz, y es ahí donde Nathan Ordaz habilita a Jairo para el gol. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nuestra presión alta fue una presión alta en la que como grupo tomaste la decisión motivado por un líder, que en mi juicio el líder es Darwin Seren. Darwin Seren muchas veces decide
como de repente cuando yo estoy hablando acerca de tapar línea de pase, por ejemplo, Darwin Serén está ubicado en esa zona y ellos salían jugando con su central por izquierda. Darwin Serén, en lugar de atacar acá, lo que hacía era tapar línea de pase para que esa pelota no regresara, y cuando tú ves que este jugador ha hecho eso, entonces yo como Melvin tengo que atacar, entonces Santos Ortiz tengo que atacar, entonces ahí es donde nuestra selección adelantaba líneas, cuando Darwin Serén comenzaba a tapar zona de pase para que no regresara esa pelota y no te haga bascular hacia el otro costado. Entonces cuando Darwin Serén lograba decidir eso, nuestra selección acataba el llamado de un líder a la presión alta para poder hacerlo. Mientras no sucedía eso, mientras Darwin Serén y Nathan Ordaz estaban a la misma altura, nadie salía. Exacto. Nadie salía. No. Todos estábamos compactos, todos estábamos haciéndole difícil el juego al rival. Solamente para concluir mi comentario sobre esto, para mí, nuestra selección, de no ser por ese segundo gol, que tengo que decirlo, ese segundo gol sí amerita correcciones. ¿Lo podemos revisar en la pizarra? Sí, lo podemos revisar, lo vamos a revisar en un momento. Solo quiero decirte esto, ese segundo gol amerita, lo voy a decir en buen sentido, ultrajadas en el camerino. Un cosco. Y bien puesto. 3. Porque en la jugada, están señalando a Melvin, pero la jugada no proviene solo de Melvin. No solo es Melvin, y ya lo vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque sea un entrenador nuevo, un entrenador de 20 años en tu proceso, las jugadas estacionarias, en primer lugar, no tenés por qué hacer una falta innecesaria. Hablo de lo que hace Alex Larín. En segundo lugar, tenés que atacar bien la pelota. Melvin, si vas a saltar, tenés que atacar bien la pelota. Y en tercer lugar, Harold Osorio termina la jugada hasta que termina. Claro. No puedo yo Confiar. es lo que la señal que estaba No. haciendo Emiliano, ¿no? Pero ya mi jugador, yo bailo con él hasta el final, hasta que termina la jugada. Entonces Lo que hace Dieguito a veces cuando Sí, está sí, enfermo. sí. Mío. Claro. Entonces, hay 3 llamados de atención y eso no tiene nada que ver con un entrenador nuevo, con un entrenador viejo. Jugador, esto no puede suceder, ¿no? Estas jugadas a balón parado te hacen perder no solo este tipo de partidos, sino que te hacen perder eliminatorias, te hacen perder oportunidades. Entonces, esa ultrajada era necesaria, ¿no? Esa ultrajada es necesaria. ¿Por qué? A ver, lo vamos a mencionar. Era una pelota en el segundo tiempo. Sé que estábamos defendiendo el otro costado. Voy a apartar a estos jugadores por acá, que son los que entraron en sustitución. Era una jugada que Jorge Cruz tenía ya controlado al rival. Estaba de espaldas hacia la portería. Y Alex Larín llega y en su ímpetu por recuperar la pelota comete una falta. Comete una falta en donde, si tú te fijas, nuestros dos jugadores más dados para el juego aéreo, o 3 voy a mencionar: Tomás Romero, Julio Cibrián, Jorge Cruz. El resto hay que tirar una escalera para competir en pelota parada aérea. Entonces, si yo sé que estoy disminuido en una pelota parada, ¿por qué voy a generar más oportunidades de pelota parada? ¿No? Entonces, sucede la falta. Luego, vemos que, de hecho, ya había entrado Harold Osorio. Por Serem. Por Serén, exactamente. Voy a sacar acá a Serén. Y vemos incluso que Harold Osorio tiene una pequeña discusión con Escobar, el que anota el gol. Y en ese sentido, sé que es un juego de exhibición, o como lo decías, un sparring. Un sparring. Es un sparring, pero tu responsabilidad es esa, ¿no? Entonces viene el centro, Cartagena salta y no ataca la pelota, sino que salta, de hecho, como medio metro a un costado. La pelota pasa y Harold Osorio suelta su marca para que por detrás Escobar solo meta el balón. Entonces, hay 3 errores: el de Alex Larín, el de Melvin Cartagena y el de Harold Osorio. Sea quien sea el entrenador y sea cual sea el proceso, esto no puede suceder. Todo lo demás, que tú perdiste la pelota y no tuviste posesión, que eso puede suceder porque no lo has trabajado y puede suceder. Pero no podemos dar, como dicen en Colombia, no podemos dar papaya, no podemos dar motivos para que el rival nos anote. Entonces, hoy te queda la impresión de que la selección no jugó bien por una jugada aislada de una pelota parada, pero por el resto, nuestra selección obedeció a un libreto de trabajar en la pospérdida, a un repliegue compacto
que le impida al rival penetrar nuestras líneas. Y ahí, en ese punto, no hacen el gol y después de ahí el partido toma otro tinte. Ya no es la igualdad con te doy la pelota, me das la pelota. Ya la pelota la tuvo en su mayoría con las circulaciones que hablamos casi de memoria de Houston Dynamo. Y si a eso le agregamos que, si no me equivoco, hicieron 7 cambios y metieron a la gente con más experiencia, más rodaje y en teoría mayor calidad, entre ellos el Lodeiro, que es un jugador de selección uruguaya. Entonces, ahí nos hicieron correr detrás de la pelota y nos hicieron correr de la pelota no a Darwin, hicieron correr detrás de la pelota a Osorio, a Machito, a Torito Rivera, a Jairo, a Castillo, a toda gente que tiene menos rodaje y sobre todo menos, no voy a decir disposición, menos aptitudes para la pospérdida. Bueno, profe Elmer, ¿algo que agregar de las acciones que se dieron en el partido? No, hay dos interrogantes de mi parte. Tal vez Manuel y Emiliano pueden complementar en el sentido de cómo describirían los últimos 10 minutos de la selección, tomando en cuenta el tiempo adicional, ante las sustituciones que realiza el entrenador, cómo vieron la reacción de los jugadores que se incorporaron al plantel, y luego creo que un poquito más en sentido de entender la diferencia. Para Manuel, la pregunta, ¿a qué juega esta selección? Por ejemplo, la pregunta del aficionado en general con el entrenador David Oníga era, esta selección no juega nada. Manuel hacía una explicación de a qué jugaba la selección en ese entonces, pero yo quiero entender que la diferencia entre lo que preguntaba o lo que manifestaba el aficionado, a qué juega esta selección de David Oníga, es que no terminaba de gustar. Es que tenemos el concepto errado de que una selección o un equipo juega a algo solo cuando tiene la pelota. Exacto. Sí. Y eso está completamente errado. Si yo solo me voy a fijar en a qué juega la selección cuando tiene la pelota y para eso está, porque el fútbol no solo es tener la pelota. Pero yo una vez me peleé con un periodista que escribió, tal equipo no juega nada, el partido salió 0-0. Si vos no jugás nada, te meten 8 goles. Exacto. Porque en teoría el otro equipo jugó a mucho. Jugó a mucho y vos no jugaste a nada en fase defensiva tampoco. Porque jugar a parte del juego. Jugar a nada son las dos fases, Exacto. Cuando tenés y cuando no tenés la pelota. Exacto. Entonces, pero somos tan básicos. Esto es el ejemplo clarísimo de que el fútbol se trabaja por fases, por etapas, y tú tenés que entender a qué juega tu equipo cuando no tiene la pelota y a qué va a jugar tu equipo cuando tiene la pelota. No podemos descifrar todavía a qué va a jugar nuestro equipo cuando tiene la pelota porque el tiempo es muy corto. Sí podemos ir descifrando qué quiere el entrenador en fase defensiva, que es un repliegue de un equipo compacto, 3 líneas, 4-4-2, cuando no tiene la pelota. Cuando tiene la pelota, vamos a entender entiendo por la característica de un Darwin Serén, que no vamos a hacer un 4-4-2 cuando te cambio, sino más bien eso se va deformando en cuanto a la demanda de dónde está la pelota en la cancha. Y luego dentro de eso, Manuel, por ejemplo, o Emiliano, ambos, el tema de condiciona mucho las características de los jugadores. Yo entendería que sí, pero la pregunta va en el sentido de que si el entrenador se ve obligado a jugar en una fase defensiva, por lo que ya manifestaban del corto tiempo de trabajo, o tiene que ver específicamente las características de los jugadores. Para dar un ejemplo, y en este caso, a pesar de que el entrenador, especialmente el de selección, se tiene que adecuar, se tiene que acomodar, se tiene que plantear el siguiente partido de acuerdo a la disponibilidad de jugadores. Condiciona mucho el no tener referentes en el ataque como Steven Vázquez, como Brian Hill, que entenderé van a ser opción para junio, o incluso el contar con un Emerson Mauricio que está en la convocatoria, entiendo que viajó y todo lo demás, a pesar de que no fue parte del partido. Yo entiendo que sí, para mí sí. Yo pensé que en un momento del partido lo iba a meter a Emerson Mauricio, porque creo que el partido pedía un centro delantero más posicional, porque la selección no terminaba de circular por los costados. Entonces necesitaba lo que tuvo en el gol, que fue robaron la pelota, tuvo un delantero que recibió en el centro de espaldas y de ahí él habilita a los costados en el opuesto de donde recibieron la pelota.
Creo que eso nos faltó poder habilitar correctamente a Nathan Ordaz, porque no es un jugador que su mayor característica sea jugar de espalda, y creo que tanto Steven como Brian, como en este caso Mauricio que estaba allá, después entró el Torito Rivera, que entró ya con un partido ya con resuelto, que pedía otras cosas de él, no que recibiera de espalda, sino que corriera detrás de la pelota para ver si podíamos generar algo. Creo que ahí nosotros no lo habilitamos bien en Nathan. Hubo dos jugadas claras que él cabal queda en medio de los centrales, casi con el clit, ¿no? Así, de eso cuando a uno le dicen en sus marcas, listo, tirámela que voy entre medio de los centrales, y no tuvimos la claridad suficiente para habilitarlo. Entonces, para mí sí condiciona. Creo que un jugador que jugara de espaldas, ¿no? Y que pudiera aguantar un poquito la pelota, no nos hubiese... Pero en algún momento del partido, no necesariamente de entrada, sino que el partido fue demandando ya al final del partido. Exacto, cuando se hizo más dinámico, necesitábamos eso, porque nosotros perdimos esa eficacia en la presión alta, porque el partido nos hacía ir y venir, y hablábamos de los automatismos del equipo de Houston para darle recorrido, y ahí era donde el equipo salvadoreño no llegaba. Necesitábamos a alguien que nos diera una estación para aguantar un momento la pelota y que el equipo pudiera estar tan ordenado para circular la pelota como lo estaba cuando no tenía la pelota. Y solamente para terminar también de contestar la pregunta, profe, que usted hacía acerca de si las características de los jugadores condicionan el parado del equipo. Yo creo que es más bien al revés. Yo creo que el entrenador decidió estas características de jugadores para plantear el partido de una forma compacta en fase defensiva. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque colocar como doble contención a dos jugadores con un corte similar, que es, voy a hablar de un 65-70% defensivo, 30 o 35% fase de tenencia de pelota, como son Melvin Cartagena y Narciso Orellana. Yo creo que eso tiene que ver con una decisión y elección del entrenador por priorizar la parte defensiva en base a las características que tenían estos jugadores. ¿Por qué? Porque como doble 5 habían muchas más opciones también, ¿no? Estaba el mismo Harold Osorio, terminó con Harold Osorio de doble 5, está el mismo Darwin Serén, que tiene una vocación más de box to box cuando juega de doble 5, está Brian Landaverde, habían otras opciones, pero no, yo creo que no es el hecho de que las características de nuestros jugadores hicieron que el entrenador jugara así, sino más bien él decidió contar con esas características en cancha para tirar y echar mano de ellos para echar a andar su proyecto de que sus jugadores, de que su equipo sea un equipo compacto. Bueno, vamos a también escuchar declaraciones luego del partido del técnico principal y también luego de alguno de los jugadores. Su pensamiento después del partido era lo que esperaba el día de hoy con el equipo del Bayern. Bueno, hablar perdiendo para la afición es difícil, pero hablar del trabajo de hoy en el camerino, hay cosas importantes y hay otras cosas importantes. ¿Qué puede destacar de lo que vio de su selección el día de hoy? Bueno, un primer tiempo con orden, un primer tiempo un equipo serio, con una buena actitud y con cosas importantes la parte defensiva, pero no falta. Y en cuestión de los jóvenes del equipo, ¿le gustó el desempeño, por ejemplo, de Nathan Ordaz y ellos? Sí, ya en el segundo tiempo ya no está en equipo, ya nosotros queremos ver las individualidades y entonces el equipo se fractura, pero veo las individualidades que las quería ver hoy. Metí hombres que no han trabajado con nosotros un minuto y individualmente van a ser importantes. ¿Y el apoyo de la afición que se sintió aquí en el estadio de Houston fue un alivio para ustedes? Sí, yo vi la gente bien, a pesar de perder el muy berraco, perder el muy aburridor, pero hay cosas para destacar que a la gente le puede ir gustando. Nosotros, lógicamente, el resultado, pero nosotros sí destacamos cosas. Para el futuro vamos a ir mejor. ¿Cómo ha ido según el nivel que mostró el equipo y las chances para clasificar al mundial? No es parejo, la chance es parejo para todos. ¿Listo? Su opción de poner a Darwin Serén un poco más adelante que lo hemos acostumbrado a ver en el medio campo. Es que él invita a la sociedad
Sí, invita a la sociedad, por eso pareciera que jugaba más adelante, pero como tiene una buena condición física, está por todas partes para tener un poquito más de sociedad. No fue. ¿Eso es algo que les preocupa, la condición física y el condicionamiento de los jugadores? Pero yo hoy vi una intensidad que no había visto en lo que estoy en El Salvador, en muchos pasajes. Después, lógicamente, tal vez por los cambios o tal vez porque los jugadores que no habían trabajado con los demás, se siente que hay un bajón. Entonces no sé si fue físicamente o fue porque nosotros desbaratamos como técnicos el trabajo que habíamos hecho en el primer tiempo. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, chao. Gracias, profe. The team, how do you feel about working with a new coach? I think the performance from the team was pretty good. I think we obviously would have preferred to have the win, but you know we got to just look at it from a positive standpoint. And it was a close game, and you know we're all just learning with each other, and we're just trying to get ready for the qualifiers and for the Gold Cup. Para conocer el nuevo director técnico y esos partidos son para eso. Nuestra meta, nuestro objetivo es clasificatorias y clasificar al mundial. ¿Cómo te ha ido en el Chicago Fire? Esta pretemporada empezaste a entrenar con el primer equipo y te han llevado a partidos incluso en la banca. ¿Cómo te ha ido en el Chicago Fire? Bueno, creo que he empezado bien ese año con ellos. Soy muy feliz de estar con la primera. Creo que ha sido muy bueno para mí. He crecido bastante, creo. Pero hay que seguir así. Tengo que ganarme un puesto en el equipo y un puesto en la selección, que es lo que me importa y estoy trabajando para eso. Y hablando de conocer a Hernán Bolívar Gómez, ¿cómo tus sensaciones trabajando con él, el poquito tiempo que has tenido y su esquema, su sistema? Sí, bueno, creo que es un entrenador que exige bastante y eso es muy bueno para todos, para el grupo. Creo que sí, debemos de tomar mejor la idea y esos partidos como el día de hoy nos ayudan en eso. El resultado pues es importante, pero debemos seguir trabajando para obtener resultados y también agarrar la idea del nuevo técnico. Y primer acercamiento con la afición aquí en Houston, ¿sentiste el calor y el mensaje que le das a la afición del Salvador? Sí, bueno, siempre que venimos a Houston es muy bueno, la afición siempre está alentando de buena manera, creo que eso nos ayuda, nos da motivación y sí, muy agradecido con ellos, creo que todo el grupo está agradecido con toda la afición de acá y sí, que a la afición de Salvador pues le decimos que vamos a seguir trabajando, esperamos obtener resultados pronto, estamos trabajando para eso. Muchas gracias, Harold. ¿Qué esperaban del equipo de Houston el día de hoy? Sí, un partido así como era ahora, un poco más físico, con dinámica de lo que pasó. Es enorme, pero hay que poner atención en los detalles que hay que seguir mejorando, no se puede mejorar, pero por lo demás. ¿Puedes compartir un poquito sobre la charla que tuvieron en el tiempo con el profe? Sí, estábamos bien, estábamos ordenados, solo que creo que fue una segunda pelota que no ganamos, pero ganar inmediatamente. Y bueno, estamos eso, pero ya después en ese motivo, porque me lo parado. Melvin, cuéntanos sobre la experiencia de trabajar con el profe Bolívar Gómez. ¿Cuáles son las diferencias que notas en este trabajo comparado al de antes? La verdad que tenemos orden, mucho orden, explica bien lo que tenemos que hacer, confiamos mucho en el trabajo de él, como también ayuda a la cabeza de nosotros, y hay que seguir fortaleciendo todo eso, que creo que los resultados, como les digo, son detalles que hay que seguir mejorando, que se mejoren partido a partido, y es bueno que nos pase ahorita para irlo mejorando, para llegar allá a las eliminatorias y tomar atención en eso. Y en lo personal, fuiste titular al lado de Narciso Orellana en esa posición de contención, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo creíste vos que te fue? Y tu experiencia siendo titular y en esa posición de contención. Sí, la verdad que me sentí muy bien, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar para nosotros, siempre tenemos que seguir mejorando, Narciso, hay muchos compañeros también que vienen dando mucha competencia, entonces hay mucha oportunidad que dar día para que va a decir que juegan. Y el mensaje para la afición que quiere saber del 2026. Sí, nosotros vamos a luchar por eso, vamos a dejar todo, también como ellos lo quieren, también nosotros lo queremos, estamos soñando, ellos sueñan, también nosotros queremos hacer eso por nuestro país, por nuestras familias y dar una liga de país. Muchas gracias, Melvin.
el técnico principal de la selección tras esta derrota frente al Houston Dynamo, recordando que el segundo partido en esta fecha FIFA será este próximo sábado en el Estadio Nacional Jorge Mágico González frente al Pachuca. Transmisión con narración en vivo de parte de los ex del fútbol para que todos estén pendientes, están cordialmente invitados a través de 104.5 y también a través de las diferentes plataformas digitales. La previa inicia a las 6 de la tarde este próximo sábado 22 de marzo, agradeciendo nuevamente a todos nuestros patrocinadores que permiten que nosotros lleguemos con esta narración en vivo. Hacemos una pausa y regresar, vamos a hablar por supuesto pensantes en las eliminatorias sudamericanas, también la CONCACAF Nations League, pero todo eso al regresar.